Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido, bienvenida a este primer vídeo de una serie de consejos para recibir la nueva temporada que empieza en septiembre, pues con el estudio un poquito mejor configurado, un poquito más limpio de lo que no necesitamos y quizá un poquito más cargado de lo que necesitamos, y en definitiva recibir la nueva temporada con más ganas, con más opciones de tener éxito y con probablemente muchas más recursos y muchas más armas para tener un mejor sonido final, que de eso se trata. Entonces, en este primer vídeo, el primer consejo que te puedo dar y que creo que va a ser muy efectivo es: limpia tu estudio. Por un lado, límpialo. Ahora que tienes un poquito de tiempo, en agosto, que vas a tener un poquito de tiempo para ti, entra en tu estudio, desmóntalo todo, descabléalo todo, limpia cada uno de los componentes de tu estudio, abre tu ordenador, aspíralo, límpialo bien, límpiale el ventilador. Una vez al año no hace daño, y lo suyo es que tu equipo esté, por un lado, en forma y por otro lado, medianamente limpio. Así que el entorno de trabajo es muy importante, y normalmente cuando hacemos una limpieza y cuando nos preocupamos un poquito por nuestro entorno, como que dan más ganas luego de sentarse a trabajar. Entonces, te recomiendo que desmontes todo, pases una aspiradora, lo limpies todo y entonces lo vuelvas a montar. Y lo montes, yo supongo que estás en una habitación rectangular. Las habitaciones cuadradas, sobre todo las cúbicas, no suelen ser buenas amigas de los estudios en casa por tema de acumulación de onda, rebote y demás. Entonces, sin ponernos muy científicos, lo recomendable es una habitación rectangular y que mantengan las paredes más largas a los lados y las paredes más cortas delante y detrás de ti. Entonces yo te recomiendo que midas el largo de tu sala y que encuentres el 38% de esa medida, es decir, el punto que es el 38% del largo total. ¿Por qué el 38%? Mira, piensa por un lado que si te vas muy cerca de la pared y acercas mucho tus altavoces a tu pared, vas a tener ahí una suma de grave y unos rebotes que no te interesan. Por otro lado, si te vas al centro de la sala, en el centro de la sala es donde se suele tener una acumulación de grave, igual que en las esquinas, entonces tampoco interesa. Entonces, sin ponernos muy científicos, como te decía, una serie de físicos han estudiado y han decidido que el 38% del largo total de la sala es el sitio donde menos problemas vas a tener, menos problemas acústicos de rebote y de suma de ondas y demás. Entonces, coloca tu silla en el 38% de la sala, a la misma distancia de cada una de las paredes laterales, y una vez que coloques la silla, ese será tu sweet spot, tu punto dulce donde vas a sentarte a escuchar. Lo siguiente que deberás hacer es colocar tus altavoces. Y tus altavoces deberías colocarlos formando un triángulo equilátero con tu silla, es decir, de tu silla a un altavoz debería haber la misma distancia que de ese altavoz al otro y la misma distancia que del otro a tu silla nuevamente. Entonces, los dos altavoces van a ir formando ese triángulo equilátero y también cada altavoz a la misma distancia de las paredes laterales y de la pared del fondo. Así vas a montar ese triángulo equilátero que es la base de tu escucha, y ahí es donde menos problemas vas a tener y donde tu escucha va a ser más fiel. A partir de montar ese triángulo, empieza a montar el resto de componentes: tu mesa, tu ordenador, tu monitor, tu parcheo, si tienes algún acondicionamiento acústico que has comprado o que te has fabricado. Es el momento también de colocarlo, con la regla del espejo en el techo, colocar una alfombra, etc, etc. Toda esa información además la tienes en el manual interactivo del estudio en casa, que puedes descargar de forma gratuita en produceaudio.net. Entonces, una vez que hayas colocado en tu sala nuevamente todos los componentes que tenías, pero teniendo en cuenta esta regla del 38%, teniendo en cuenta el triángulo equilátero y las distancias y demás, es el momento de que analices qué componentes de tu estudio no estás utilizando. Es decir, haz una relación de los componentes que has utilizado menos de 10 veces desde el 1 de septiembre de 2016 hasta hoy. Y esos son los componentes probablemente candidatos a ser vendidos. Son componentes que no estás amortizando, y según la filosofía de este blog, que es hacer música de calidad y tener un sonido competitivo pero a coste reducido, lo lógico es que pienses en utilizar solo aquello que vas a amortizar. De hecho, deberías solo comprar aquello que vas a amortizar, y aquello que no estás amortizando, lo suyo es que lo vendas. Esta es una forma muy buena de hacer una inversión pero a coste cero, porque seguro que encuentras cosas que sí crees que podrías amortizar y que aún no tienes. Entonces es una buena opción coger todo aquello que ya no vas a utilizar, algún micrófono que no usas, algún previo que no estás usando, una pareja de monitores que se ha quedado obsoleta porque tienes varias, o no sé, una guitarra que ya no usas, lo que sea, un teclado MIDI. Cógelo, y si no lo has usado más de 10 veces en el último año, quizás sea un buen candidato para ponerlo a la venta. Y con todo ese dinero que cojas de vender esos cacharros, piensa en qué puedes comprar que creas que realmente vas a amortizar y que vas a utilizar en esta temporada más de 10 veces. Entonces,
Como primer consejo para recibir la nueva temporada, como te decía, con un poquito más de punch, un poquito más de fuerza y con todo un poquito más organizado, te recomiendo que hagas una limpieza exhaustiva del estudio, limpies todos sus componentes y luego vuelvas a montarlo todo teniendo en cuenta esta serie de reglas y de distancias, y a la vez piensa en encontrar aquellos componentes de tu estudio, bien sean plugins, programas, guitarras, previos, micrófonos, cualquier tipo de componente que diga no lo estoy amortizando, cógelo, ponlo a la venta y con ese dinerito a lo mejor quieres hacer una nueva inversión y comprar algo que crees que sí vas a amortizar, o simplemente quieres irte este verano a la playa y tomarte una paella y unas cervezas con tus colegas. No lo sé. En todo caso, la filosofía debe ser solo tener en el estudio aquello que vamos a amortizar y aquello con lo que vamos a trabajar de forma continua, y deshacerse de todo aquello que no estamos amortizando para poder con ese dinero a lo mejor hacer una nueva inversión y que sea a coste cero. Nada más, espero que el vídeo haya sido útil para ti. Recuerda que toda esta información y mucha más la tienes, como te decía, en el manual interactivo del estudio en casa, que puedes descargar en produceaudio.net. Nos vemos allí, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un día muy productivo. Chao.